En pleno apogeo de la guerra de consolas de 16 bits, un nuevo formato estaba conmocionando al mundo. Se trataba de los discos compactos o CDs. Estos ofrecían una mayor capacidad de almacenamiento, mejor calidad de música y la incorporación de Full Motion Video o escenas cinemáticas a los videojuegos. La primera compañía en implementar una unidad de CD a una videoconsola fue NEC con su máquina PC Engine o TurboGrafx. Sin embargo, el otro gigante del ocio electrónico, Sega, no se iba a quedar atrás, lanzando el aditamento Sega CD o Mega CD para su flamante consola, la Genesis Mega Drive. Uno de los lanzamientos más destacados para este periférico fue la edición en disco compacto de las aventuras del erizo, el popular Sonic CD, destacando por sobre todo sus secuencias tipo anime y su magistral música. Pero como algunos recordarán, el Sega CD era caro y muchos se quedaron con las ganas de jugar a este título. No obstante, como decimos siempre por aquí, la comunidad nunca es conformista y muchos años después vamos a poder gozar de este juego en nuestras consolas de 16 bits de Sega sin necesidad del mencionado aditamento. ¿Quieres ver cómo les quedó? Pues entonces, no hablemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. MD Sonic es un ROM hack que busca trasladar lo mejor posible el Sonic CD a la consola de 16 bits de Sega, la Genesis Mega Drive. El mismo fue elaborado por MD Travis como programador principal, junto a otros colaboradores, entre ellos el equipo Radiant Nexus, que ya lo tuvimos en el canal debido al ROM hack South Island Definite. Les dejaré el enlace a ese video en la descripción. Seguimos. Para la realización del mismo se utilizó como base la versión Yusei, conocida también como la 0.02, que es una versión prototipo del Sonic CD, lo cual puede ser un tanto decepcionante si esperabas tener el juego completo en tu Sega Genesis, por lo que estamos ante lo que pudiéramos calificar como la demo de una demo, siendo presentada en el Sonic Hacking Contest de este año. En términos gráficos es casi un calco del juego original, con un manejo excelente del color, sin que se produzcan cosas como sprites que desaparecen o momentos en donde se ponga lento por exceso de elementos en pantalla. Sin embargo, como es lógico, las escenas cinemáticas se han eliminado dada la poca capacidad del cartucho, así como modos de juego como el Time Attack. También se han incluido los escenarios relativos al pasado y al futuro, como ya explicaremos en detalle más adelante. Además, tenemos un logo animado de Sega en la introducción. La música toma prestada la del Sonic 1, ya que lamentablemente no se pudo implementar a tiempo para la salida de esta demo, pero se espera adaptarla a los chips de sonido del Genesis a futuro. También se han añadido nuevos efectos de sonido. Entre los movimientos que posee Sonic tiene el Spin Dash, aunque también puede hacer el Super Peel-Out. La animación no está completa, por lo que ejecutarlo es inútil, porque no obtiene la aceleración. Es lo malo de haber utilizado como base una demo inacabada del Sonic CD. Disponemos de solo dos escenarios, la Partridge Panic, que en el prototipo se llamaba Salak Plain, con sus respectivas versiones del pasado y del futuro malo. El bueno no está implementado, todas lucen muy bien, porque sí, aún conserva los viajes en el tiempo, pero en mi opinión se me hacen más difíciles de realizar debido a la falta del Super Peel-Out. Igualmente me he topado con bugs, como quedarme atascado rebotando en un resorte, flotando en el aire o atravesando paredes. Al final nos espera un jefe, que también es la versión prototipo del primer robot de Eggman que aparecía en el original. A su vez hay un monitor con la imagen de un reloj que se supone detiene el tiempo, pero que aquí no hace nada. Como novedad, esta demo incorpora la tecnología Lock-On, que permite generar niveles personalizados. En conclusión, nos encontramos ante un intento bastante loable de portear el Sonic CD a la Sega Genesis para jugarlo en la máquina sin necesidad del periférico, aunque es un tanto cuestionable la decisión de basarse en una versión prototipo en vez del juego final,
y la lógica eliminación de los videos y música por las limitantes del cartucho no deja de ser una excelente traslación con unos gráficos muy parecidos al título original. Esperemos que esto se convierta en un título completo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este port del Sonic CD a los circuitos del Sega Genesis Mega Drive? ¿Te resulta asombroso el parecido? ¿Eras pobre y no te pudiste comprar el Sega CD? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.